Buen día, compañeros y compañeras. En el día de hoy vamos a presentar los ejercicios 21 y 24 de electricidad y magnetismo de Raymond Serway para la materia física 2. Bien, entonces el ejercicio 21 nos dice que determine la corriente en cada una de las ramas de la siguiente figura. Entonces la figura que nos presenta es esta, la cual consta de dos baterías, una de 12 voltios, una de 4 voltios y 5 resistencias. Bien. Entonces, para darle solución a este ejercicio, lo que nosotros hicimos fue, primero, seleccionar un nodo para aplicar la ley de Kirchhoff. Listo. Entonces, la ley de Kirchhoff o ley de corriente nos dice que la suma de todas las corrientes sobre un nodo es igual a cero. Bien, entonces, vamos a ver que las corrientes I1 está saliendo hasta el nodo A y después va a la corriente I3 y la corriente I2, las cuales se desprenden de A, por lo cual podemos decir que la corriente I1 menos la corriente I2 menos la corriente I3 es igual a 0. O también podemos decir que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Esto se debe a que la corriente 2 y la corriente 3 tienen sentidos contrarios a la corriente 1 con respecto al nodo A. Bien, entonces, lo segundo que hicimos fue tener en cuenta el sentido de la corriente en cada malla para aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff o ley de voltaje nos dice que la suma de todos los voltajes en una malla cerrada es igual a 0. Entonces lo que nosotros hicimos fue seleccionar una corriente que iba a pasar por una malla cerrada, que iba a ser esta I1, y la segunda corriente que iba a pasar por esta otra malla cerrada, que es I'. Igualmente se puede empezar por cualquier resistencia, nosotros decidimos empezar en esta batería. Entonces, la corriente I' pasa de positivo a negativo en 12 voltios. Por lo cual vamos a tener que es menos 12 voltios. Cada vez que la corriente pase de positivo a negativo, el voltaje va a ser negativo. Acá nos damos cuenta que sigue recorriendo la corriente I' y acá llega a otra batería. Y la batería te pasa de negativo a positivo, por lo cual vamos a tener más 4 voltios. Lo cual se está viendo reflejado en esta ecuación de acá. Bien, luego pasa por esta resistencia. Esta resistencia, si nos damos cuenta, está pasando la corriente I' en sentido contrario a lo que nosotros ya habíamos planteado sobre la ley de corriente. Por lo cual, entonces vamos a tener que I' es positivo. Cada vez que la corriente sobre una resistencia tenga sentido contrario, va a ser positivo. Pero en I2' están yendo en el mismo sentido, por lo cual vamos a tener que es menos I2', lo cual está acá, I' menos I2' sobre la resistencia 3. Sobre la resistencia 2 nos damos cuenta que pasa exactamente lo mismo. La corriente I' está en sentido contrario y en la corriente I2' tiene sentido contrario. Está en el mismo sentido, perdón. Entonces, por lo cual es negativo. Entonces acá tenemos 5 de la resistencia por la corriente, que es I' menos I2'. Todo esto lo podemos decir por la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces acá está, resistencia, corriente. Luego, la misma corriente que estamos viendo viene por acá y viene a la resistencia 5. En la resistencia 5 nos damos cuenta que el I' está en sentido contrario con respecto a la corriente que está pasando por ahí. Como está en sentido contrario, ya habíamos dicho, es positivo. Entonces más 3i, y acá en R1, en la resistencia 1, pasa exactamente lo mismo. Ahora, realizando las operaciones nos queda que para la primera malla cerrada tenemos que el 10i' menos 6i' es igual a 8. Como tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, nos hace falta una ecuación más para poder resolverlo.
Entonces para ello vamos a utilizar la segunda malla. La segunda malla pasamos la corriente I2' y empezamos sobre esta batería. Esta batería pasa de positivo a negativo. Como ya habíamos dicho, de positivo a negativo se vuelve menos. Entonces, menos 4 voltios. Seguimos el recorrido de I2' y llegamos a la resistencia 4, la cual tiene 8 ohmios. Ahora, en esta tiene sentido contrario la corriente I2' con la corriente I3, por lo cual vamos a encontrar que es más 8 I'. Luego, seguimos el recorrido de I2' y nos topamos con la resistencia 2. En la resistencia 2, que tiene 5 ohmios, nos damos cuenta que la corriente tiene, con respecto a la corriente I3, tienen sentidos contrarios. Entonces I' y doble prima en la resistencia 2 va a ser positiva, pero con respecto a I3, que está realizando este recorrido, con I1 tienen el mismo recorrido, por tanto va a ser negativo. Entonces va a ser menos I', lo cual está acá. Y lo mismo pasa para la resistencia 3, la cual tiene un ohmio. Entonces esto está acá, 5 ohmios de la resistencia 2 y 1 ohmio de la resistencia 3. Y como habíamos dicho, por la ley de voltaje es igual a 0, y realizando las operaciones vamos a tener que menos 6i más 14i' es igual a 4. Ahora ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que procedemos a hacer ahora es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones lo que utilizamos fue el factor común. El factor común que tiene I' de la primera ecuación con el de la segunda ecuación. Nos damos cuenta que basta con multiplicar el mínimo, para encontrar el mínimo común múltiplo basta con multiplicar la de arriba por 3 y la de abajo por 5, el cual nos llegaríamos a 30. Listo. Entonces acá multiplicamos toda la ecuación por 3 y acá multiplicamos toda la ecuación por 5, lo cual nos queda que 30i' menos 18i' es igual a 24, y que menos 30i' más 70i' es igual a 20. Ahora, como tenemos 30i' y menos 30i', sumamos la primera ecuación con la segunda ecuación, lo cual nos queda que 52i' es igual a 44. Despejando i' encontramos que es igual a 11/13, que es aproximadamente 0.846 amperios. Listo. Ahora, para encontrar I', basta con sustituir I', que ya lo encontramos en cualquiera de las dos ecuaciones. No utilizamos 0.846 sino 11/13 para llegar a una aproximación más exacta. Entonces, sobre la primera ecuación, sobre 10i' menos 6i' igual a 8, hacemos la sustitución de i', por lo cual tenemos que 10i' menos 6 por 11/13 es igual a 8, por lo cual despejando encontramos que i' es igual a 17/13, lo cual es aproximadamente 1.31 amperios. Bien, entonces recordemos que estamos manejando sobre i' e i', y que nosotros miramos el sentido con respecto en este circuito a I1, como estaba manejándose, por lo cual podemos decir que I' es igual a I1, y como en esta malla cerrada estábamos mirando que es la corriente I3, como era el sentido de la corriente I3, estaríamos diciendo que I' es igual a I3. Entonces, como nosotros ya habíamos dicho que por la ley de corriente, la corriente 1 era igual a la corriente 2 más la corriente 3, obtenemos que la corriente 2 es solamente restar a la corriente 1 la corriente 3. Bien, entonces, como habíamos dicho, la corriente 1 es igual a I', por lo cual haciendo una sustitución tenemos que la corriente 2 es igual a I' menos I', lo cual es 6/13, que es aproximadamente 0.461 amperios. Entonces,
con esto damos fin al ejercicio encontrando que para la corriente 2 tenemos 0.461 amperios y que para la corriente 1 es 0.846 amperios, perdón, para la corriente 3 es 0.846 amperios y para la corriente 1 es 1.31 amperios. Listo. Los dejo con mi compañera Zulma. Iniciamos con el siguiente ejercicio, es el ejercicio 24 del libro que acabo de mencionar mi compañero. Usando las leyes de Kirchhoff, A. Encontrar la corriente en cada una de las resistencias de la figura a continuación. B. Encontrar la diferencia de potencial entre los puntos C y F. ¿Cuál punto tiene el mayor potencial? Entonces, esta es la figura que acompaña a este enunciado. Tenemos 3 baterías, 3 resistencias. Entonces vamos a dar inicio con el inciso A. Encuentre la corriente en cada una de las siguientes resistencias. Para esto vamos a tener en cuenta aplicar la primera y la segunda ley de Kirchhoff, de las cuales ya habló mi compañero anteriormente. Primero, lo que hago para la primera ley de Kirchhoff es encontrar un nodo, cualquier nodo, porque sabemos que la suma de las corrientes en el nodo va a ser igual a 0. De acuerdo a eso, entonces escogimos el nodo C. Y de ahí tenemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Esto también porque esta ley se puede ver, como lo dijo mi compañero, que es la suma de las corrientes de entrada van a ser igual a la suma de las corrientes de salida. Bien. Entonces, como lo acabo de decir, la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3, de acuerdo pues a la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corriente, y para la segunda ley, que es la ley de voltaje, entonces tenemos para la primera malla, nuestra primera malla va a ser esta, que estoy señalando, teniendo en cuenta que vamos a hacerlo todo en sentido horario, de acuerdo pues con las indicaciones también que dio mi compañero, entonces vamos a tomar el I' en ese sentido. Primero vamos a ver el voltaje 3, que es de 80 voltios, entonces como va de más a menos, ya sabemos que es negativo. Continuando, pasamos a la resistencia 2, como la corriente I sub 1, que sería la que baja, realmente queda como empatada con I2, pero acá estaríamos hablando de I1, que hace el recorrido. Entonces I1 va a sentido contrario a I', entonces tenemos que va a ser positivo. ¿Qué pasa con esta resistencia respecto a I2'? Que va en el mismo sentido de I1 o I2, sabiendo pues que los dos van en el mismo sentido. Entonces van en el mismo sentido, por tanto, para I2' será negativa. Continuando, nos encontramos con B2, como va de menos a más, entonces sabemos que es positivo. Siguiendo el recorrido, entonces I' se encuentra en sentido contrario con respecto a I1, por tanto va a ser positivo y la resistencia es de 4 ohmios. Es decir, que ahí estamos ubicando o cumpliendo con la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje, igualándolo a 0. Realizamos las operaciones para poder dejar en términos más simples esta ecuación y llegamos a que 7i' menos 3i2' es igual a 20. Realizamos lo mismo para la segunda malla, sabiendo que vamos en el sentido de las manecillas del reloj y la corriente que pasa por esta malla es I3. Entonces, iniciamos con el voltaje. Iniciamos con esta carga, entonces como va de más a menos, sabiendo que la corriente I2' inicia de más a menos, entonces sabemos que es negativo, entonces queda a menos 60. Continuamos con la resistencia 2, que sabemos que para I2' va en sentido contrario, teniendo en cuenta que I3
hace este recorrido, entonces va así, va I3 en sentido contrario a I2', por tanto es positivo. Y pero, ¿qué pasa con I'? Con I' va en el mismo sentido, y 3 con I', por tanto, I' es negativo. Continuamos con la resistencia 1. La resistencia 1 tenemos que van en sentido contrario I2', I3, por tanto es positivo. Para el voltaje, el B1 va de más a menos, por tanto es positivo. Entonces nos queda la siguiente ecuación, menos 60. Bueno, nos queda la siguiente ecuación, la cual hacemos las operaciones y llegamos a que menos 3i' más 5', más 5i2' es igual a menos 10. Entonces encontramos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Continuando con esto, resolvemos el sistema de ecuaciones utilizando el método de reducción. Lo que hacemos es encontrar el mínimo común múltiplo entre los dos primeros términos que acompañan estas ecuaciones, que sería 7 y menos 3, y de acuerdo a eso, entonces hacemos las operaciones para poder reducir. Entonces lo que hacemos es sumar las ecuaciones para poder encontrar y doble prima. Hacemos el despeje y encontramos que I doble prima es igual a menos 5 sobre 13, que es aproximadamente menos 0.384 miliamperios. Ya teniendo a I2', lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. En este caso lo sustituimos en la primera ecuación y encontramos que I' es igual a 35 sobre 35 treceavos, que es aproximadamente 2.69 miliamperios. Recordando que si el I doble prima en este caso nos dio negativo, es decir, que la corriente va en sentido contrario, va en sentido antihorario. Al establecer pues la correspondencia, como siempre, cuando estuvimos mirando la corriente sobre la primera malla, tuvimos en cuenta la corriente 1, entonces esta corriente va a ser igual a I'. Y para la segunda malla tuvimos en cuenta la corriente 3, por tanto, I2' va a ser igual a I3. Despejando pues I2 de la primera ecuación, resultado de la ley de corriente, que teníamos que era la corriente I1 era igual a I2 más I3, teniendo en cuenta pues que la despejamos I2 para poder encontrar I1, despejamos I2 para poder encontrar I2, de acuerdo a que ya teníamos a I1 y 3, haciendo la sustitución pues de que es I' I doble prima. Entonces tenemos que I2 es igual a 40 treceavos, que es aproximadamente 3.08 miliamperios. Esto para el inciso A. Entonces ya encontramos I1, I2 e I3. Ahora vamos a realizar el inciso B. Encuentre la diferencia potencial entre C y F. ¿Cuál punto tiene mayor potencial? Entonces lo que tomamos como referencia pues fue lo que se encuentra entre C y F, que son los nodos. Entonces el voltaje haciendo la diferencia potencial, entonces el voltaje en el nodo F menos el voltaje en el nodo C va a ser igual, teniendo en cuenta que el voltaje en el nodo F terminará siendo menos I2 por R2, es decir, la corriente 2 por la resistencia 2, que termina siendo este, y es la corriente que pasa por acá, menos el menos de la diferencia, menos el voltaje que pasa por el nodo C. Al hacer la sustitución, tenemos que 3K ohmios, menos 3K ohmios por 3.08 miliamperios
menos 60 voltios. Y llegamos a concluir que la diferencia entre el voltaje del nodo F menos el voltaje del nodo C es igual a menos 69.24 voltios. Como esto nos da negativo, podemos concluir que el potencial en C es mayor que el potencial en F. Y para poder, y el potencial entre los dos nodos va a ser igual a 69.24 voltios.